Bueno, digamos que el tema que íbamos a tratar hoy también, junto con Nelson, es precisamente la comunicación no verbal como herramienta fundamental en la conciliación en derecho. Básicamente, pues, retomo algunas de las cosas que han mencionado durante pues, todo este tiempo que estuvimos con Nelson. Y precisamente porque ustedes ya tienen una experiencia como conciliadores, lo que nosotros estamos haciendo acá es, digamos, como fortaleciendo pues herramientas que ya se tienen, digamos, por el conocimiento, ¿sí? Por los estudios que se han realizado y demás, y obviamente por la experiencia, pero que seguramente por la habitualidad de las cosas como que las olvidamos, ¿no? Entonces, se hacen muchas cosas, pero digamos como que no tenemos la suficiente conciencia de ellas. Entonces la idea es que reforzar como esos elementos que ya tenemos, esas herramientas que ya habitualmente desarrollamos y que nos sirvan para alimentar y para que podamos desarrollar de mejor manera la conciliación. Entonces, tenemos un concepto sobre lo que es la comunicación no verbal. En principio, bueno, aquí hay que hacer, digamos, como varias puntualidades. Los seres humanos, pues en general somos emocionales, ¿sí? Actuamos bajo las emociones, ¿sí? Y en esa medida, eh, así estemos pensando cosas o sintiendo cosas, entonces de esa manera también nos expresamos, de esa manera gesticulamos, de esa manera tomamos unas determinadas posturas, ¿sí? Y es lo que conocemos como comunicación no verbal. Entonces, la comunicación no verbal es un proceso de comunicación mediante el cual se transmite un mensaje por medio de gestos, signos o indicios, es decir, sin palabras. Gestos, lenguaje corporal, postura, expresión facial, contacto visual son algunos de los recursos que utiliza, ¿sí? Las emociones se manifiestan de manera inconsciente en el cuerpo. Entonces, eh, bueno, voy a retomar también un poco lo que dijo Nelson. Se trata de que esto sea más como una conversación, un intercambio de experiencias y en esa medida, pues que ustedes nos vayan contando desde su experiencia también diferentes circunstancias en las que hayan podido identificar pues esta comunicación no verbal y qué ha expresado, o sea, eh, qué mensajes han recibido con respecto a la comunicación Perdón, no verbal. Gloria, Señora, disculpe, es que casi no se ve la presentación, o sea, estaba toda la pantalla y ahora se está viendo pequeña. Y dice uno de los estudiantes que te ve a ti. Entonces, no sé si es posible poner otra vez la pantalla grande, tu presentación grande. la tengo aquí grande. Espérame, voy a salir y vuelvo. Allí se ve. Eso, sal y vuelve a compartir, por favor. Deja de compartir y vuelve a compartir. Allí sí. Sí, doctora. Sí, sí, ya se está viendo bien. Gracias, Gloria. Allí, mejor allí. Mucho mejor. Sí, sí, gracias, Gloria. Muchas gracias. Bueno, entonces, la comunicación no verbal, pues también, digamos, tiene influencia dentro de nuestras relaciones, ¿sí? En la manera en que socializamos, en que interactuamos con las otras personas. Eh, Básicamente, lo que se ha establecido, pues, en diferentes estudios con respecto a la comunicación no verbal, es que estas funciones están definidas, pues, como en 5 aspectos específicos. Uno es que define nuestra identidad,
¿sí? Y esto está relacionado con lo que ustedes han venido conversando desde antes, ¿sí? Es distinto la manera en que se comunican las personas, por ejemplo, en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Es diferente como hablamos las personas pues digamos, las ciudades del interior, a cómo hablan y se comunican y se expresan las personas que viven en las zonas costeras, por ejemplo, ¿sí? No habla igual también una persona que está en La Guajira como la persona que vive en Santa Marta o la persona que vive en los Llanos Orientales con la persona que vive en Bogotá, ¿sí? Entonces, todas esas cosas que son propias de la cultura y de las zonas en las que estamos, del entorno, pues hacen también que nuestra comunicación sea de una determinada manera. También demuestra la capacidad que tenemos para relacionarnos con otros. Entonces, vamos a poner ejemplos cualquiera. Cuando ustedes llegan a una reunión familiar, por ejemplo, eh, se llega, se saluda, se abraza, es como más afectuosa, pero si ustedes llegan a una audiencia, pues por supuesto no van a llegar a abrazar al juez o al inspector o al fiscal, eh, sino que pues se saludarán de mano y tomarán el puesto, digamos, en la ubicación en donde se les indique que deben estar, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta también esto, las personas, de acuerdo a la proximidad, que eso lo vamos a ver más adelante, que se tenga en las relaciones, pues también nos expresamos de forma diferente. Ayuda a elegir y a comprender los mensajes, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Esto es como una lectura que hacemos del ser humano, ¿sí? Entonces, nosotros, digamos, de alguna manera sabemos si una persona está triste o está enojada o está muy feliz o está preocupada, ¿sí? Precisamente por su gesticulación, por la manera, por el tono de voz en el que habla, por ejemplo. Transmite emociones y sentimientos, ¿sí? Que está relacionado con lo que les mencioné antes, o sea, es diferente si yo voy a saludar a mi esposo, a mis hijos, a mi abuela, a un amigo muy cercano, a la manera en que yo voy a saludar al vecino de al lado de mi casa, ¿sí? Influye en los demás y en nosotros mismos, por supuesto, porque esa es lo que nosotros expresamos, lo que nosotros mostramos a los demás, pues eso es lo que perciben de nosotros, ¿sí? Bueno, y aquí, digamos, en esta parte donde vamos a entrar en este momento, es que sí quisiera que pues, escucharlos a ustedes, ¿sí? Existen unos canales principalmente, pues, que se han establecido como los canales de comunicación no verbal, son tres específicamente. La kinesia, que se refiere a aquella información que se ofrece a través de los mensajes corporales no verbales. Entonces, quiero que, si alcanzan a ver bien la imagen que está ahí. Sí, doctora. Entonces, quisiera que durante 5 minutos analicen a cada una de las personas que está allí en la imagen, ¿sí? Y de acuerdo a su análisis de comunicación no verbal, ustedes me cuenten qué emoción está transmitiendo cada uno de ellos dentro de pues con esa postura que tiene en la silla, ¿sí? Entonces, pues me ayudas, Nelson, a contar el tiempo, 5 minuticos, y retomamos para que escucharlos a ustedes en su intervención.
Creo que ya, ¿verdad? Ya. Bueno, entonces quiero escucharlos. Vamos a ver qué dicen ustedes al respecto de la imagen de la persona que está sentada en el centro, en la mitad. ¿Los escuchamos? Pues opino que la persona que está sentada en el medio denota como un poco de estrés a mi manera de ver por lo inconveniente que tienen otras dos personas y en lugar de demostrar como ser un agente conciliador, demuestra es como que no le interesa y que esa situación que está entre esas dos personas no le genera comodidad, todo lo contrario. Eso veo yo en Gracias. ¿Alguien más? Pues yo leo que están en un escenario de confianza. Ok. ¿Alguien más? La pierna cruzada puede significar como rechazo, como apatía hacia las otras personas. Ok. ¿Algún otro comentario? Podría decir que definitivamente si en ese escenario y pensamos en la conciliación, pues si ese es el conciliador, no tiene como el manejo del escenario como tal, pues se ve como un poco preocupado y no tiene las herramientas para poder buscar una solución entre esas partes que se encuentran incluso frente a frente con unos rostros bastante agresivos. Hola, Bueno. miro en la imagen, por lo menos la persona que está en el medio, el pie cruzado y las manos a la cabeza, pues que como que no entiende muy bien del tema, no tiene conocimiento del tema, no se ha apropiado del tema, por lo tanto, pues eso refleja la imagen. Bueno. Voy a hacer comentarios al respecto. O sea, me llama la atención porque inmediatamente usted, por ejemplo, la primera persona que intervino lo identificó a él como conciliador. ¿Sí? Bueno, otros, digamos, como un entorno, pues más de, no tanto de conciliación, sino como de una reunión, ¿sí? Y hay diferentes maneras de leer. Estamos hablando solamente de la persona que está en la mitad, ¿sí? Como desinterés, otras personas, por ejemplo, como que no sabe de qué, o sea, no está entendiendo muy bien de qué se trata el tema, también como rechazo, ¿sí? Al respecto, pues, de lo que está sucediendo con las otras dos personas, ¿sí? Bueno, entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta y más, y al final hacemos digamos, como un resumen final de lo que vamos a ver. Vamos a ver lo que opinan sobre la persona que está, bueno, a ver, de frente a sus pantallas, la persona que está a mano derecha. Los escucho. Yo considero que se evidencia como una persona molesta, con poco ánimo de solucionar, hacer un conflicto que se vislumbra con las imágenes. Molesto, sin ánimo de conciliar o arreglar el asunto y un poco desafiante. Uh-huh.
¿Qué significa? ¿Qué mensaje les llega a ustedes con una persona que tiene los brazos cruzados? Buenos días, en mi concepto es como de, pues primero se refleja como una hostilidad, un desinterés, además se percibe que está como incómodo en la situación por la forma en cómo también está sentado. Ujú. Es decir, no tiene una postura como ergonómica para poder sostener una conversación de varios minutos y poder llegar quizás a un acuerdo si es que la reunión versa sobre alguna indiferencia. Ujú. ¿Alguien más? Yo veo como prevención en la persona, tal vez si noto como si estuviera prevenida sobre algo y no estuviera abierto a lo que le estén diciendo, como a escuchar, sino como que ya está poniendo una barrera ante las demás personas. Sí, miren que él tiene los brazos y las piernas cruzadas, ¿no? O sea, está completamente cerrado a cualquier mensaje, ¿no? Que se le quiera transmitir. ¿Y qué opinan de la persona que está al otro lado, al frente de él, con las manos adelante? Con relación a esa imagen, pues percibo varias cosas. La primera quizás sea como la persona que muestra más interés en la conversación, además de que puede manifestar como una confianza o una amistad por la posición en cómo tiene la silla. En general eso, ¿no? Es como la única persona que está como enfocado en sea el tema, sea cualquiera el tema que estén tratando. Ujú. ¿Alguien más? Considero frente a las posturas, me refiero de una vez a las tres, la del señor que está a mano izquierda con el asiento volteado, pues que no es una postura adecuada de ninguno de los tres para llegar a una conciliación eventualmente. ¿Por qué? Porque al parecer todos están como predispuestos a no conciliar. Normalmente en un escenario de conciliación, el conciliador tiene una postura recta, sus manos al frente, es una persona que está dirigiendo la conciliación y prestando la oportunidad a los demás para que también lo hagan. De hecho, cuando he tenido estos escenarios, yo procuro que la gente se siente bien, a ver, acomodémonos, logremos concentrarnos en el objeto o el motivo de por qué estamos en ese lugar. Pero frente a este escenario los veo como indispuestos casi que a todos, especialmente a la persona que está o que la persona que dijo hace un rato que lo señaló como el conciliador, no tiene la disposición, o sea, desde ahí partimos. Si usted como conciliador no tiene la predisposición para llegarles a las partes que están en conflicto, pues difícilmente ellos también van a tener la postura para lograr una buena comunicación y llegar posiblemente a un acuerdo. Ok. ¿Alguien más? El de la persona del lado izquierdo me genera, no sé, siento que un poco como de amabilidad en la expresión del rostro, pero la forma como tiene cruzados los brazos y las piernas en la parte de abajo me genera, o sea, no sé, percibo como si tuviera preocupación o estrés. No, sí, como que no hay comodidad, no sé. Ok. Bueno, entonces miren que precisamente esos mensajes corporales, o sea, esas posturas que yo adquiero, pues me comunican de alguna manera la emoción que yo estoy sintiendo, ¿sí? Distinto, por ejemplo, si ellos estuvieran, como decían antes, sentados correctamente, en una postura pues suelta, ¿no? Con sus manos abiertas, eh, con una mejor, miren que por ejemplo en algunos se alcanza a percibir una mirada, como decían, algunos desafiante, otra como que no sé de lo que me están hablando, ¿sí? Entonces, la idea con esto es que nosotros podamos aprender a leer
¿sí? Esas posturas, esos mensajes corporales de las personas que asisten a la audiencia de conciliación y nosotros, digamos, contrarrestemos eso de alguna manera, ¿sí? Por ejemplo, la persona que intervino dijo, mire, yo trato de que se sienten bien, de que nos acomodemos, de que hay, por ejemplo, ayer hablando con uno de mis compañeros, entonces, por ejemplo, él les ofrece como para alivianar el ambiente, entonces ofrece un tinto, ofrece un agua aromática, ¿sí? No quiere decir que eso se vuelva pues una charla de amigos, porque pues obviamente no lo es, pero sí por lo menos que el ambiente sea menos tenso, ¿sí? Y las personas empiecen, digamos, a tranquilizarse, a estar en una mejor disposición para lograr conciliar, ¿sí? Otro de los canales es la comunicación proxémica, ¿sí? Que es básicamente la distancia que yo pongo con las personas, ¿sí? La distancia que mantengo. Y aquí esta imagen me llamó mucho la atención porque nosotros, de acuerdo al tipo de relación interpersonal, establecemos como unos espacios, ¿no? Entonces, lo que yo les mencionaba hace un ratico, el ejemplo que les puse inicialmente, o sea, distinto es cuando yo llego, por ejemplo, a una reunión con mi familia, que estaríamos aquí, en la zona íntima, ¿sí? O en la relación, sí, con mis hijos, con mi esposo, con mis padres, ¿sí? Porque hay mayor cercanía, ¿sí? O con personas, pues, de mucha confianza, con las personas que son, por ejemplo, amigas de hace muchos años, ¿sí? Entonces, esa zona íntima, como la determinan acá, pues obviamente es menos, o sea, la distancia, o sea, yo quiero estar más cerca de la gente, ¿sí? De las personas que están a mi alrededor. Sin embargo, cuando es una zona personal, por ejemplo, en mi trabajo, ¿sí? O en una invitación, pues, no sé, a una reunión, a una conferencia, este tipo de cosas, entonces, pues, digamos que la distancia se va ampliando, ¿sí? Voy ampliando mi distancia pues, porque no tengo la confianza suficiente, ¿sí? Para acercarme más. Y pues se trata de zona social o de zonas, pues cuando yo asisto, por ejemplo, a un evento cualquiera, a una reunión de oficina, eh, a un evento cultural, por ejemplo, entonces yo pues simplemente voy y ocupo mi lugar, eh, asisto a lo que tengo que asistir, ¿sí? Participo en lo que tengo que participar y ya, o sea, la distancia es aún mayor, ¿sí? Entonces está muy relacionado con la confianza que existe con las otras personas que están en el entorno, la personalidad de los intervinientes. Hay personas que se pueden relacionar mucho más fácil, les es más fácil entablar una conversación. También la cultura, ¿sí? No todas, por ejemplo, una persona, y no quiero pues con el ánimo de ofender a nadie, las personas, por ejemplo, de tierra fría son pues así, o sea, son más distantes, ¿no? No establecen contacto muy fácil. Sin embargo, las personas en tierra caliente, en la costa, entonces su alegría y su buen ánimo, entonces está, digamos, como en todo el ambiente, ¿no? Se percibe en todo el ambiente. Asimismo, actúan con las personas, así lleguen a otra ciudad a donde no conocen a nadie, pero pues su misma personalidad influenciada por la cultura de la que vienen, pues hace que pueda relacionarse muy fácil, ¿sí? La edad también, no es, digamos, no es igual hablar con una persona pues de 70 años que con una persona de 20, ¿sí? O sea, digamos, los temas de conversación son diferentes, la manera de expresarse, de hablar, las palabras que usa son diferentes. Y por supuesto,
el contexto, ¿sí? Hablábamos hace un ratico, o sea, es diferente la persona que está en la ruralidad, ¿sí? Como las personas que están en las zonas urbanas. Y finalmente, la paralingüística, que hace un ratico también la mencionaron cuando estaban hablando, cuando estaban en la sesión con Nelson, ¿sí? Esto es básicamente, esa sí, digamos, está enteramente relacionada con lo que se habló antes con Nelson, es la comunicación oral, es la más cercana a lo que comunicamos de forma oral. Entonces, por supuesto, el tono de voz nos cambia, el ritmo nos cambia, el volumen, el timbre de voz también, o los silencios, ¿sí? Eh, pues no vamos a hablar de la misma manera cuando estamos enojados o cuando estamos tristes, ¿sí? No vamos a hablar al mismo ritmo cuando estamos en una charla como esta, por ejemplo, en una clase o en una sesión de una audiencia de conciliación, a como vamos a hablar en una reunión de amigos. El volumen también, y el volumen marca mucho, digamos, la manera en la que queremos que nos entiendan el mensaje, ¿sí? Si a mí me hablan con gritos, pues yo lo entiendo como un regaño, ¿sí? Si me hablan con un tono de voz muy alto. O si hablamos demasiado bajito, pues no vamos a lograr como que el mensaje llegue como queremos que llegue, o sea, como no va a ser, digamos, una instrucción bien tomada o un consejo bien tomado o una propuesta también bien tomada, o sea, no vamos a lograr que el impacto que queremos que se logre, ¿sí? Con estos elementos quiero que hagamos un ejercicio, ¿sí? Desde su experiencia y teniendo en cuenta también retomo algo que mencionó alguno de ustedes con respecto a los enfoques, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes enfoques, los enfoques de género, los enfoques, bueno, todos los enfoques diferenciales en general, y esos hacen que siempre la comunicación no verbal pues sea diferente en todas las personas. Entonces, desde su experiencia, quisiera que hiciéramos un ejercicio y que ustedes nos contaran eh, qué han logrado identificar, por ejemplo, en un caso especial que ustedes hayan tenido con respecto a estos tres canales de comunicación, ¿sí? Entonces, no sé, si piensan un ratico, unos 5 minutos nuevamente, en una persona particular, una persona que les haya llamado la atención, que haya asistido a sus audiencias y pues le identifiquen, ojalá sea de el género opuesto al de cada uno, y le identifiquen en ella el tono de voz, algunos tics o manías que tenía, por ejemplo, la manera de caminar, la manera de sentarse, el tono de voz, por ejemplo, que usó en la reunión, ¿sí? Entonces, nuevamente 5 minuticos para que ustedes, entonces, lo ideal es que sea una persona de sexo opuesto, ¿sí? Y que ustedes logren como identificar precisamente estos elementos que yo les acabo de mencionar. Y volvemos a retomar. Gloria, ahí está el contador de tiempo para que lo puedas mirar. Espérame que me voy a salir, entonces, porque me toca salirme de acá para volver al Meet. Déjalo así, yo te aviso, para que no desorganices lo tuyo, yo te aviso. Ok, muchas gracias.
Bueno, yo quiero, y antes de que se acabe el tiempo, y traigo a colación algunos aspectos que he manejado en mis trámites en las audiencias de conciliación, especialmente en alimentos. Si bien es cierto, cuando estamos frente a una audiencia de conciliación, muchas veces, y en estos casos vuelvo y reitero, el caso de los alimentos, aplico mucho este canal de comunicación paralingüística. ¿Por qué? Miren, muchas veces en estos procesos de alimentos llegan las partes papá y mamá furiosos, porque ellos no piensan en el fin para el cual se les ha llamado a esa audiencia de conciliación. Sencillamente ellos van pensando en que yo voy a sacarle más plata a este tipo porque anda con más mujeres, y él diciendo no le voy a dar porque ella me dejó, o porque existen muchos conflictos entre esa pareja, sin darse cuenta que el perjudicado o el beneficiado con esa situación es un menor de edad. Entonces, para poder llegar a tener esa comunicación más cercana con esas partes, hay que hacerles un recuento de qué dio origen a esa conciliación. Entonces, yo inicialmente lo que hago es acercarlos al momento en que ellos se conocieron. Bueno, ustedes se conocieron, hoy hay un motivo por el cual ustedes el día de hoy están aquí. Es un hijo que es el hijo de los dos, de estas dos personas que en algún momento se quisieron, estuvieron juntos, se unieron, ¿sí? Y que esa persona los va a unir para toda la vida. Adicionalmente, les hago enfoque a ese principio de solidaridad que consagra la Constitución política y que es el que los lleva a suministrar alimentos a sus hijos. Entonces, los motivo a que piensen por qué razón están en esa audiencia de conciliación, especialmente su hijo, porque ellos, la verdad, normalmente uno llega a esas audiencias de conciliación porque las desavenencias son entre padres de familia y no se enfocan en el motivo principal, que es el hijo. Entonces, a ellos hay que llegarles con esa comunicación cercana. Uno les dice, miren, el hijo que ustedes trajeron al mundo en un principio lo hicieron con mucho amor, este niño fue quien los unió, es la persona que hoy día los tiene aquí, ustedes tienen que ayudarlos. También les hago enfoque a que hoy día nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos y posteriormente son ellos quienes nos van a solidarizar a nosotros el día que no tengamos cómo subsistir o que necesitemos ayuda de alguien, son los hijos, y que eso depende de la gran ayuda que les hemos dado nosotros, porque nosotros vemos casos donde hay padres que han sido totalmente alejados de las situaciones de sus hijos, y cuando sus papás están enfermos, pues los hijos dicen, vea, este señor nunca me ayudó, nunca estuvo cercano a mí, nunca me aportó cuando yo más lo necesité. Entonces sus hijos sencillamente se alejan de la situación, que sean otras personas quienes subsidien a sus papás en un momento determinado. Entonces esta forma de comunicación paralingüística permite, mediante una comunicación pues oral, englobar todos esos aspectos que nosotros necesitamos para que las personas lleguen a un acercamiento y puedan lograr entender o darnos a entender por qué están allí, cuál es el fin, y uno ve que toca como algo más allá que es el conflicto jurídico, sino como un sentimiento ya más importante, que es ese valor que debemos darle a esos niños que están reclamando hoy sus alimentos. Muy buenas tardes. Doctora, también para intervenir. Doctora Gloria. Adelante, Rodney. Bueno, me place mucho saber que tenemos a alguien con ese nivel de compromiso. Por favor, no quitemos la pantalla, doctor, que mantenga lo de eso, es la de kinesia. Me encanta saber que la doctora Marlene Eliana Dorado Paz está tan comprometida con la neurolingüística. Eso muy seguramente le ha planteado muchos éxitos. Yo también soy muy fanático de la neurolingüística. Bueno, era un apoyo en cuanto a estas tres imágenes. Ustedes pueden observar el de los brazos, el que todos identifican como conciliador, o el que está al fondo en la mitad. El hecho de tener los brazos en esa posición implica superioridad y a veces, como bien lo dicen, desinterés. Ese pie sobre la rodilla también implica una situación de superioridad, seguridad, pero también desinterés que no se debe tener.
Entonces, cuando usted empieza a leer a las personas, también puede observar el que está con los brazos cruzados, el que está a mano derecha. Es como cuando usted trata de recoger un niño y si abraza a la columna, a cualquier parte, pero él cierra los brazos. Entonces, hay que aprender que también, tanto a nivel cerebral, se manifiesta corporal y son momentáneos y están actuando al mismo tiempo. A mano derecha observamos quien es su enfrentado, tiene las manos entrelazadas. Al tenerlas entrelazadas, ustedes pueden viajar a la época más bonita que ustedes tuvieran en cualquier relación cuando entrelazaban las manos. Eso significa querer acordar, querer tener un acuerdo, está dispuesto a negociar. Sin embargo, la posición de los pies que los cruza denota la incertidumbre. En una audiencia, cuando uno observa este tipo de conductas, si bien pueden ser tres partes, el tinto no lo da uno porque quiera, a veces es por desbloquear la mente. El hecho que ellos tengan que tomar un tinto o a veces pasarle una hoja con un papel, hace que se desbloqueen y asuman otra posición. Entonces usted no solo está de alguna manera indirecta desbloqueando también el cerebro. Entonces, esta es una forma que uno tiene también de leer, porque uno tiene 10 minuticos mientras están en la espera de poderlos leer. Más adelante, lo que habla la doctora Marlene Liliana Dorado, muy seguramente vamos a hacer esos ejercicios de poder llevar a las personas a su estado más agradable para que tengan un sentimiento de alegría o un recuerdo alegre en común, que ellos son unas técnicas que más adelante se van a ver para usted poder lograr que estas personas, si bien no se llegue a lograr un acuerdo, el hecho de que hayan pasado por la puerta de su oficina, su meta es que salgan como unas mejores personas y que hayan logrado tener una luz mejor sobre el acuerdo. A veces ellos no se piden disculpas y a veces uno es como la persona que tiene que mediar para que lo que ellos no son capaces, uno lo pueda hacer. Muchos en mis audiencias se han ido, pero uno les deja que esa ha sido mi meta, dejarlos en una mejor condición que con la que llegaron y que con el mayor gusto en cualquier momento pueden volver. Han regresado como 9, que se fueron como constancias de no acuerdo, pero que después ellos mismos regresan. Entonces, es la riqueza de poder leer estas posiciones interculturalmente también. Uno tiene que hacer ese examen antes de la audiencia también para dar garantía de derechos a nivel intercultural, a nivel de género, para también poder llegar. Y más adelante vamos a ver cómo se presentan también este tipo de situaciones en kinesia y sobre todo en la neurolingüística que hace parte de toda esta situación. Gracias, doctor. Gracias, Ronnie. ¿Alguien más que quiera intervenir con el ejercicio que acordamos? Sí, muy buenos días. Sí, es Buenos para días. complementar o aportar algo sobre el tema. Sí, es bien importante lo que yo hablaba antes del preludio o la preparación, y que iniciaría, como lo decía anteriormente, frente a mirar las características de cada persona, nivel de estudios, capacidad económica, profesión o oficio, es decir, conocer esas partes que son importantes para poder utilizarlas como herramientas para efectos de poder moderar o llevar a cabo la actividad de conciliación. Y frente a las posturas los gestos, las posturas que presentan cada uno de los intervenientes es importantísimo, porque nos da una pauta frente a una persona que llega a una audiencia demostrando como temor o angustia, estrés, frente a otra persona que lleva con una actitud de querer como ganarse al mediador o ganarse
a la persona que de alguna manera entra a moderar la diligencia o querer ganarse la simpatía. Sí, como comúnmente conocemos personas centradoras y que tratan de, sí. Entonces eso es muy importante porque permite pues como nivelar esas condiciones. Es decir, la persona que está con angustia, con estrés, con temor, les toca hacer el trabajo de lograr aminorar ese aspecto que no permite pues de que fluya el ambiente de conciliación. Y frente a la otra persona, pues también igualmente centrarla, aterrizarla, mostrarle pues cuál es la finalidad y poder hacer lo que decía el profesor ahora de crear esas condiciones. Básicamente ese es mi aporte. Gracias. Eh, entonces, digamos, para desarrollar la actividad, les decía, identificar como alguien que haya participado en alguna de las audiencias de conciliación que ustedes dirigieron, e identificar eso que les mencioné, ¿sí? La manera de hablar, algo que les haya llamado a una persona que para ustedes haya causado, digamos, un impacto, que haya asistido a sus audiencias. Y pues identifiquemos entonces estos mensajes a través de la comunicación no verbal. Entonces, quiero que me cuenten un poquito para a ver qué análisis hicieron ustedes con respecto a esa persona. Entonces, el que quiera empezar puede abrir el micrófono. Lo escuchamos. Bueno, mientras alguien organiza algo que le haya impactado en una audiencia, pues de pronto les puedo narrar alguna que me pasó en alguna ocasión. Doctora Gloria. Adelante, Romney, claro que sí. Bueno, alguna vez en el centro se me presentó una en familia que era una conciliación en la que difícilmente le llegaba a uno una parte, después de ya leer derechos, todas estas situaciones, que ya uno les demostró que uno no está por ningún lado de una manera sugestiva y que uno no está con ninguna de las partes. La cuota de alimentos estaban de pelea y entonces dice, es que yo a esta, perdonen la expresión, tal por cual, ¿cómo le voy a dar cuota si es que se metió con mi hermano? Entonces ahí ya empezamos graves. Pero entonces llega y sale la otra y le dice a uno, sí, pero es que usted no se quedó atrás, usted se metió con mi mejor amiga. Entonces, partiendo de ahí, empezamos en cero la conciliación. Entonces, ¿cómo hacemos? Algo, y fue exitosa, ¿no? Entonces, tenemos que sacarlos de ese meollo a los dos. Uno, ambos piensan que en algún momento uno también es contraparte de ellos. Ellos no entienden que uno está para ayudar y cualquier frase mal dicha o mal interpretada o mal enfocada pueden asumirlo como que uno está con la otra persona. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es aislar el asunto por el cual están ahí. En este caso, es la cuota de alimentos de una menor. Entonces, hay un libro que se llama Cómo negociar sin ceder,
que es el arte de poder aislar el problema, proyectarlo al frente, independizarlo de ellos dos. Entonces, en este momento era la niña. Teníamos que hacer neurolingüística. Entonces, por ejemplo, ustedes no sabían que de pronto nosotros, para poder ingresar a esta situación, hubo un atentado a las torres de comunicación y por eso fue que tuvimos tanto problema. Y fue en las torres por las cercanas entre la frontera de Valle y Cauca. Entonces, por eso hemos tenido tanto problema de internet. Basado en eso, es que hemos tenido tantas situaciones de comunicación. En este momento les digo que eso que les acabo de narrar no es cierto. No es cierto, pero ustedes alcanzaron a recrear una torre, bien sea dinamitada o no. Ese es el poder que usted tiene de llevar a la gente al pasado y al presente. Entonces, en este momento, usted tiene que retomar un pasado común, armonioso y alegre de ellos dos. Entonces, en mi caso fue decirles, pero desde que ustedes dos están acá, es porque ustedes en algún momento se quisieron. Y fruto de ese amor es la niña. Entonces, usted puede observar cuando lleva a ese momento común positivo. Uno ve cómo siempre esbozan una sonrisa. Se les desgarra una sonrisa por más bravos que estén. Usted hizo lo que yo hice con ustedes con el accidente. Los llevé a un pasado. El de nosotros era negativo, el de ellos era positivo. Necesitaba encontrar una herramienta a partir de la cual poder edificar un acuerdo, pero sin abusar, porque en esta neurolingüística también tienes que tomarla con mucho respeto, porque no se trata tampoco de manipular a la gente, se trata de con respeto dar una solución a un profesional que le han pedido el favor de dejar todos sus problemas y que están en tus manos. Entonces, cuando ya lo llevaste a esa situación del factor común, vamos a proyectar ahora que ustedes tienen todo el derecho. ¿Usted cómo le iba a decir a cualquiera de las partes que no podía? No tenía derecho a odiar al otro. Y los dos tienen la razón. ¿Yo cómo le voy a decir a cada quien que no? Quien haya empezado o no, ya no es la situación. Pero cada quien tiene derecho a odiarse y también tenemos derecho al desamor. Yo alguna vez, a veces colocarse en primera persona como ejemplo, da confianza. Yo también tuve una persona que adoré y amé mucho. Y en algún momento ya yo decía, ¿será que quiero otra persona? Y yo decía, no, no quiero otra persona, la quiero a ella. Pero ya la cotidianidad había hecho pesada la relación. Entonces uno ya nos faltaba darnos un espacio un poquito para recuperar eso de qué hiciste hoy, porque si se la pasan todo el día con uno, pues no tiene sentido. Entonces yo le decía, ustedes tienen derecho al desamor por eso. Entonces en esa medida, entendido que la otra persona no hizo nada, pero que corporalmente y sentimentalmente pasa, esta situación, ustedes también tienen derecho a sentirla. Y no por eso, una frase que es un cliché muy bonito, no por eso usted es malo. Quitarle esa responsabilidad de que las acciones pueden ser también pasajeras y a veces es una fuerza mayor. En el caso de ellos, pues no, pero darles la razón, ellos descansan y cogen confianza en que es algo sincero porque estás poniendo ejemplos también tuyos. Entonces es un enganche donde ya se siente un ambiente más agradable. Después de que ya les conté esto, yo les dije, bueno, ya sabemos que usted tiene toda la razón, usted también, pero ahí aislamos ya el problema, o no el problema, sino la situación que era la cuota de alimentos, pero tenemos una niña, y esa niña es fruto de ese amor, y nosotros no vamos a permitir, ni usted, que la sociedad la maltrate. Ahora, que usted está pidiendo 1 millón de pesos, yo sé que eso, la situación para mantener una niña, no, en ese momento ella pedía era 400.000 pesos. Yo sé que no alcanza un salario mínimo a veces para el núcleo, mucho menos un niño que gasta más. Y el otro me decía, es que yo me quedé sin trabajo, pero yo trabajo así, yo solo le puedo dar tanto. Entonces yo le decía, ¿por qué no mediamos? No se trata de que hagan lo que yo quiera, pero sí les puedo plantear soluciones que ustedes dos van a resolver.
Yo soy solo un instrumento para la solución que va a ser autónoma de ustedes, porque ustedes aquí tienen derecho a decir sí o no y no pasó nada. Siempre hay que recalcarles eso. Luego les dije, bueno, entonces hagamos una situación. Usted me dice que tiene tanto. Bueno, yo entiendo que a usted no le alcanza, pero también entendamos que acaba de quedarse sin trabajo porque es contratista. Por lo general hay unas olas terribles cuando se acaban los contratos en alcaldías y gobernaciones. Entonces, falta la cuota de alimentos, no la habían tenido establecida. Entonces le dije, bueno, que no sean los 400, pero que tampoco sean los 100 que usted dice. Lleguemos a un punto intermedio. Busquemos que sean alrededor de 300. Entonces, la idea es que lleguen a un punto intermedio. Entonces ahí ellos ya fueron como entendiendo, le dije, es que ella no, es que se gasta el dinero, se lo comen los hermanos se comen la lonchera que yo llevaba. Entonces le pregunto a ella y me dice, sí, es cierto, sí es cierto. Entonces yo no le voy a dar más a la niña. Entonces yo le dije, entonces ahí es donde está la labor del conciliador, la parte humanista, que dice, bueno, pero es que de todas maneras la niña tiene que tener lonchera. Pues ¿por qué no hacemos una situación que medie? Usted se encarga, las cafeterías de los colegios, usted también puede pagar la lonchera y decir qué quiere que ella consuma. Y es una manera que tú también cumples y estás cumpliendo con la lonchera de ella. Perfecto. ¿Usted está de acuerdo? Sí, también. Entonces así se fueron haciendo los diferentes situaciones. Entonces fíjense que algo tan terrible como que se metió con el mejor amigo y el otro con la hermana, resultó una cuota de alimentos. Les dije, esto es un llamado más a que salgan con una mejor actitud, porque errores cometemos todos. Yo a todos les digo, nosotros en la vida tenemos como las películas esas ¿de qué era? El Señor de los Anillos, o todas esas series que hay, primera temporada y segunda temporada. Yo no estoy seguro si ustedes vuelvan o no, pero lo que sí es seguro es que la vida ya tienen algo en común. Si hay o no primera, segunda, tercera, cuarta temporada de sus vidas sentimentales, pues traten de dejar unos mínimos establecidos. ¿Cuándo te puedo llamar que no vaya a interferir con la nueva pareja? La nueva pareja también hay que concientizarla que hay una relación pasada y hace parte de sus derechos, y no por eso se tienen que, ay, sí, porque ella me viene el otro también. Entonces, es cuestión también de sensibilizar a nuestras parejas. Entonces, prácticamente salieron, hasta se dieron un beso, se fueron a tomar café, después de algo tan radicalmente terrible que uno decía, ¿cómo voy a hacer? Entonces también se trata de ese tipo de técnicas, que esas de pronto las vamos a ver un poco más adelante relacionadas con las contingencias que vamos a acompañar más adelante. Espero que ya hayan tenido tiempo para comentar sus casos. Gracias, doctora. Gracias, Romney. Bueno, quiero escuchar a unas 2 o 3 de ustedes para terminar. Entonces los escuchamos. Pueden abrir su micrófono. Soy Adna Dorado, he intervenido también en otras oportunidades. Ya se me hacía conocida la voz. Sí, claro que sí, doctora. Nos conocemos. ¿Qué más, Edna? Sí, señora. Bien, doctora Gloria. Bueno, realmente me parece importante la paralingüística porque al iniciar una audiencia y demás es muy importante que el auditorio tenga confianza, tenga un ambiente adecuado para la conciliación. Cuando fungí como juez de pequeñas causas, pues fueron varios los momentos en los cuales considero que tuve, podríamos decir, buenas experiencias en la conciliación, porque, por ejemplo, en alguna oportunidad se adelantó un proceso de responsabilidad civil contractual con el objeto de que una entidad de transporte cancelara unos valores por una situación de un envío que se perdió. Bueno, en este orden, en la audiencia como tal, y como la primera etapa claramente era la conciliación,
efectivamente lo que se hizo fue utilizar, diría, estos parámetros de la paralingüística, formar ese ambiente cómodo para que la gente pudiera hablar. ¿Y por qué traigo a este estadio, ese caso tan puntual? Porque me parece importante decir que, si bien es cierto, en esa oportunidad hablábamos de persona natural y persona jurídica, la persona jurídica claramente está representada por una persona, o sea, el representante legal, quien participó en esa oportunidad, llegó llegó de una manera bastante, pues, absolutamente, desde el inicio manifestó su no consentimiento para la conciliación, dijo no, omitamos esta parte, realmente nunca concilio, realmente no veo, me parece que el señor pues ha sido muy exagerado en sus pretensiones, bueno, todo eso. Entonces, el primer paso fue aperturar con un ambiente bastante cómodo para ellos y darles un espacio para poder referir muchos aspectos como son su sentir, o sea, en últimas la parte accionante, demandante en ese caso, y contratante de ese negocio jurídico de transporte, si bien es cierto, refería pues su objetivo, que era pues que se le cancelaran unos valores por esa pérdida que tuvo. También mencionaba que conocía el trabajo tan importante de esa entidad, que respetaba a la entidad, que su objetivo no era enriquecerse con un proceso, porque en algún momento la contraparte se adujo ese aspecto. Entonces, esa cercanía, yo creo que el ambiente que se propició generó que de pronto cada uno de ellos expresara lo que consideraba importante y mostrara realmente su querer. Y logramos una conciliación donde quien inicialmente manifestó no tener ningún interés en conciliar, al escuchar a su contraparte, al existir esa posibilidad, porque se dio un espacio importante, no fue una conciliación sencilla, fue un tiempo bastante, pues, diría yo, reitero, importante, porque pues vi una luz de conciliación y esperé de pronto tratar de mirar exactamente qué querían, darles el espacio, y ellos lograron conciliar. Además de ello, mostraron cada uno, digamos, sus virtudes. Incluso fue muy importante la manifestación de la pasiva, al referir que el interés frente al caso era, pues, lógicamente, que se cancelaran unos valores que consideraba efectivamente posibles y justos, pero que siempre, digamos, tenía esa visión de esa entidad, de su responsabilidad, que esos asuntos ocurrían, pues porque pues no estamos exentos de que existan errores en todas las tareas que desarrollan diversas entidades, y eso sé que también sirvió para que la parte demandada analizara e incluso manifestó el representante de esa entidad. La verdad, llevo mucho tiempo y es la primera conciliación que llevo a cabo porque pues, agradeció por el ambiente, agradeció por el espacio, por el manejo de la conciliación, y entonces definitivamente siempre hay que buscar ese espacio. O sea, concluyo diciendo que sí es muy importante este aspecto de paralingüística, porque esos elementos deben siempre darse al inicio, y eso forma un ambiente absolutamente adecuado que puede dar unos resultados positivos, como he tenido en algunos casos. Gracias. Gracias, Edna. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? Pues yo quiero decir algo. Habla Eliana Dorado, hermana de Edna. Por aquí hay un comentario que dice: por favor, intervenciones cortas y al punto. Yo creo que las personas que estamos interviniendo, pues la verdad hemos sido como limitadas y hemos estado pendientes de las intervenciones, y igualmente hemos estado participando concretamente y en los puntos que se han venido tratando. Entonces realmente me parece hasta grosera esa expresión que coloca aquí alguien.
Bueno, ¿alguien más que quiera contarnos su experiencia? Bueno, mi nombre es Isabel Dorado, hermana de las dos anteriores personas que intervinieron. Estamos aquí toda la familia. Yo quiero destacar, bueno, yo también en mi vida profesional he tenido mucho contacto con temas de conciliación, incluso desde la universidad. Me alegra por aquí mucho ver a algunos de mis docentes, a la doctora María Fernanda, a Rodney, que fue una guía muy importante en el consultorio jurídico ya hace algunos años, pero recuerdo mucho todas sus enseñanzas y que cada día las aplico y aprendo. Yo trabajé en un juzgado de familia aproximadamente 4 años aquí en Popayán y fue una experiencia en temas de conciliación de las más enriquecedoras, donde pues en un juzgado, especialmente en los juzgados de familia, es inevitable tener esta cercanía con asuntos, con los asuntos más sensibles del ser humano, que es sus hijos, sus padres, sus hermanos, donde las personas dejan salir a flote sus más íntimos deseos, digámoslo de alguna manera, y sus más íntimos dolores, por decirlo de otra manera. Hay muchas historias para contar en esto del derecho de familia, pero recuerdo particularmente una en especial de una persona que en un tema de filiación, de filiación, donde el padre pues nunca supo que tenía unos hijos, se enteró por terceras fuentes cuando sus hijos ya tenían aproximadamente como 14 años. Para él fue muy complicado, pues pidió, fue el demandante, me causaba mucha extrañeza que en el juzgado en el que trabajé no sabía que era tan común esto, que fueran los padres los que pidieran, interpusieran el proceso de filiación, o sea, querían ser ellos los padres reconocientes, no las madres las que los demandaban para que respondieran por sus hijos. Fue una situación, fueron muchos los casos de este tipo, pero este me llamó mucho la atención porque la señora no sabía que él era el padre, también es muy común esto. Ella, para cuando quedó en embarazo, pues tenía su esposo, por lo cual asumió que los hijos eran de su esposo y no de la otra persona. Y 14 años después, cuando pues se dan cuenta con una prueba de ADN que el padre no era quien creía, pues llevan uno de las etapas de este proceso, cuando ya se determina la paternidad, es la conciliación en materia de alimentos. La señora decía, no quiero nada, no quiero que le dé nada a mis hijos, él no hace parte de la vida de mis hijos, él nunca estuvo pendiente. Entonces, señora, pero ¿cómo va a estar pendiente si ni siquiera sabía que era el padre? Es él el que está pidiendo ejercer su paternidad. Estos casos particularmente me causaban pues mucho, me ponían muy sensible, y aún a pesar de que uno trabaje en esto todo el tiempo, son casos muy sensibles porque pues todos tenemos padre, madre, hermanos, y en estos casos, en este caso en particular, cuando se fijó la cuota alimentaria, la señora no quería nada, no quiero nada, yo le doy todo a mis hijos, mi esposo le da todo a mis hijos, pero señora, su esposo no es el papá de los niños, es el señor, tiene que permitirle verlos. Entonces, finalmente, ese acercamiento del conciliador, pues la señora juez, yo era la secretaria del juzgado en esa época, fue muy importante porque ella trató, bueno, sí, señora, para usted también es difícil enterarse de esta situación, para una familia es difícil enterarse de esta situación, para unos muchachos de 14 años lo va a ser más aún, pero entienda que también tiene derechos el padre verdadero de sus hijos, él quiere responder por ellos, quiere conocerlos, quiere ejercer su paternidad. Entienda que no es su derecho el más importante aquí, sino el de sus niños, el de sus hijos. Finalmente, pues sí, se abrazaron, creo que tuvieron después de 14 años ganas, creo que a esa señora se le acabó el matrimonio finalmente, pues porque es lo que sucedería en términos normales, pero mi intervención va a que el papel del conciliador, en este caso pues el juez, que como conciliador en estas etapas que hay en este tipo de procesos, es muy importante. ¿Por qué? Algunas veces yo he trabajado en varios juzgados. Alguna vez escuché a una juez, no con la que yo trabajé, pero otra persona,
necesitamos que nos rinda el trabajo. Esta etapa de conciliación se les va a preguntar, ¿concilian o no? Si dicen no, seguimos el proceso. Entonces, no, esa no es la idea. De pronto, estas capacitaciones son muy valiosas por esa situación, porque muchas veces por el trajín, el cúmulo de trabajo que manejamos en la rama judicial y en todas las entidades públicas, los que estamos aquí y que trabajamos en esto, sabemos que el trabajo es desmesurado en muchas ocasiones, no permite al conciliador hacer todo lo que quisiera y debiera, ¿sí? Que es proponer fórmulas de arreglo, no solo desde un aspecto jurídico, sino como lo hemos hablado aquí, llegar a la parte psicológica de la persona. Mire, es su hijo, es su padre, es su madre, ¿por qué no intentan hablar, zanjar sus diferencias? Entonces, ese es el papel del conciliador, pero efectivamente tiene que tener unos conocimientos sólidos y como lo decía Rodney, importantísimo todo lo que él nos expresó, además porque lleva mucho tiempo en este campo, tiene la experiencia suficiente para hablarnos desde ella. Es muy importante que el conciliador tenga todas estas bases y esos conocimientos para transmitirlos y crear ese ambiente amigable entre los intervinientes. Gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? A mí me gustaría escuchar si todavía está la persona que trabaja en la inspección de policía. Creo que había una persona, ¿verdad? ¿O ya se retiró? David, creo que es David, el muchacho de la inspección de policía de Miranda, pero no sé si todavía esté por acá. Bueno, parece que no. Bueno, entonces, digamos para retomar, finalmente ahorita quiero que les voy a poner un video, ¿sí? Y quiero que nos quedemos con este mensaje. Un buen conciliador debe controlar su cuerpo de manera consciente durante la conciliación para lograr alinear su lenguaje corporal a las partes y lograr rapport y empatía. El rapport es como la conexión, ¿no? Que se genera con las otras personas. Voy a dejar de compartir esta presentación y ya conversamos por acá. Bueno, entonces, digamos, para resumir y para quedarnos con unas ideas finales, es importante tener en cuenta varias cosas. No todas las personas nos comunicamos de igual manera, ni nos expresamos de igual manera, ¿sí? Esa manera de comunicarnos y de expresarnos está relacionada con nuestro entorno familiar, con nuestro entorno social, con nuestro entorno cultural, ¿sí? Todas esas cosas influencian en nuestra manera de comportarnos y nuestra manera de expresarnos, ¿sí? Por eso hemos hablado desde los diferentes enfoques que podemos observar. Entonces hay enfoques territoriales, ¿sí? Enfoques de género, ¿sí? Enfoques culturales, ¿sí? No, y eso, en esa medida tenemos que nosotros como conciliadores aprender a leer todo esto, ¿sí? Nosotros mismos también en nuestra manera de dirigirnos a las personas que asisten a una audiencia de conciliación que nosotros estamos dirigiendo también, ¿no? En la siguiente sesión, que ahora acordamos para la otra semana, vamos a hablar de un tema relacionado también con esto que se llama la empatía, ¿sí? Entonces, digamos, son varios elementos, varias herramientas que tenemos nosotros que tener en cuenta como conciliadores para desarrollar de la mejor manera nuestra audiencia y por supuesto, pues lograr el objetivo final que es, pues, el acuerdo, ¿sí? O por lo menos, como refería Rodney, que las personas se vayan con una mejor actitud frente a una circunstancia específica que los haya llevado hasta nuestra presencia, ¿sí? Voy a poner un video que quiero que observen y lo comentamos al final y ya terminamos con una tareita para la siguiente sesión
La capacidad de comunicarnos es quizá la virtud más preciada del ser humano. El expresar nuestros sentimientos y emociones o comunicar una idea mediante palabras es algo que usamos siempre en nuestra vida diaria. Pero pasa que en ocasiones nos mostramos reacios a expresarnos, ya sea por alguna situación incómoda, por educación o por simplemente querer manipular o engañar a alguien. Sin embargo, nuestro cuerpo es muchas veces nuestro mayor delator. Y es que a menos que seamos expertos, es casi imposible ocultar nuestras verdaderas intenciones o sentimientos. La postura, por ejemplo, nos puede decir mucho sobre una persona, inclusive sobre su pasado. Así como la posición de sus hombros nos puede decir si tiene una personalidad tímida. Institutos de investigación como Esalen en California han considerado algunas veces que los problemas psicológicos coinciden con la estructura corporal. Es por eso que la postura es el elemento más factible para observar e interpretar la comunicación no verbal. Y tengamos en cuenta que el 90% de nuestra comunicación es no verbal. Y sabiendo esto, sin dudas esto se convierte en una excelente herramienta para lograr entender a otras personas. Es por eso que en este video aprenderemos algunos secretos del lenguaje corporal. Así que sin más les presento 21 gestos y sus significados. Empecemos por el más sencillo de todos. ¿Quién nos ha acariciado la mandíbula mientras escucha algo o a alguien? Incluso hablando para sí mismo. Es más, hasta tal vez mientras estás viendo este video. Pues este gesto no significa otra cosa que una persona tomando decisiones. Así es, acariciarse la mandíbula significa evaluar y tomar decisiones. ¿Alguna vez has estado en una reunión, por ejemplo, de trabajo, y ves que alguien está con los dedos entrelazados? Pues obsérvalo bien y no te confundas. Lo más seguro es que sea alguien con gran autoridad en el lugar. Así es, el gesto de entrelazar los dedos significaría autoridad. Durante o después de un discurso que conmovería al más incrédulo, seguramente se te cruza por la cabeza si lograste convencer. Pero ya viendo más detenidamente a la persona, te das cuenta que su mirada no está dirigida precisamente a ti, sino hacia abajo. Este es un signo de que simplemente no cree lo que está escuchando. Así que, a mejorar ese discurso. El gesto de frotarse las manos es algo que a menudo podemos ver, por ejemplo, en una larga espera, como cuando estás en un ascensor intentando llegar a tiempo. Por lo tanto, este es un símbolo de impaciencia. Aquí va algo que les puede ser muy útil a las mujeres si hablamos de seducción. Atención a la manera en cómo cruzan las piernas, al menos si quieren atraer a alguien. Esta posición es normalmente la que eligen las mujeres tímidas y reservadas. En contraste a esta posición que suele ser más atractiva para los hombres. Ya saben. Si estás esperando una respuesta positiva a una propuesta que has hecho, sabrás que la evaluación de la otra persona es negativa si hace el gesto de apretarse la nariz mientras hablas. Así que si eso pasa, algo no está yendo bien. Esto seguramente lo has hecho mientras estás esperando tu pedido en un restaurante. Sí, ese gesto. Cuando alguien golpea ligeramente ya sea contra la mesa o su misma mano, es obviamente una señal de impaciencia. Una persona que está con las manos agarrando la cabeza por detrás, se puede inferir que lo hace porque tiene una gran seguridad en sí mismo y a veces tiene complejos de superioridad. Así que, mucho cuidado. Esto seguramente lo has visto en algún político, normalmente durante su campaña hacia algún cargo. Hacer el gesto de poner la palma de la mano abierta es percibido como un símbolo de sinceridad, franqueza e inocencia. Así que están advertidos. Si quieres mostrar seguridad y confianza, caminar erguido siempre dará esa impresión, así que trata siempre de hacerlo. El gesto de jugar con el cabello por lo general es un símbolo de inseguridad y falta de confianza, ya que de hecho es una manera de descargarse un poco de esos abrumadores nervios, al igual que el gesto de comerse las uñas. Sabrás que alguien está por demás aburrida si al cruzar las piernas balancea ligeramente los pies. Digamos que hablar de corrientes filosóficas no está funcionando, y quizá es momento de cambiar de conversación. El gesto de cruzar los brazos a la altura del pecho denota una actitud a la defensiva. En este caso se usan los brazos como para hacer una especie de barrera. Claro, esto normalmente se hace de forma inconsciente. ¿Manos en los bolsillos? Claro que lo hemos hecho, pero veamos este caso particular. Si una persona tiene las manos en los bolsillos mientras camina y además lo hace con los hombros encorvados, pues esto es una muestra de tener una energía baja, ya sea en lo referente a lo físico o a su estado de ánimo. Volvemos a lo del discurso, o en este caso, imaginemos que estás en un aula mientras el profesor explica. La acción inconsciente que se hace cuando no logras entender, muchas veces es la de frotarse un ojo. Este gesto denota dudas. ¿Quieres descubrir cuando alguien te miente? Pues bien, una señal de esto por lo general es cuando una persona se toca ligeramente la nariz, aunque en algunos casos también denota duda o rechazo a algo. Te darás cuenta que alguien ya quiere terminar una conversación cuando se sienta de esta manera. Bueno, no te sientas mal, tal vez tiene prisa, pero en el caso de tener esta postura,
Casi podemos leer que tiene un gran exceso de confianza y por lo general a las mujeres no les gusta cuando un hombre se sienta así, por lo menos en el trabajo, ya que refleja que es una persona tal vez algo irresponsable e inmadura y por lo general no está bien visto en el trabajo. Ahora podrás saber si un saludo o un abrazo es sincero. Si hay una palmada en la espalda durante un abrazo, significa confusión y deseo de terminar el abrazo pronto. Así que sea cual sea la situación, esto evidencia cierto rechazo. A propósito de posturas al sentarse, esta sería la postura de quien con evidente carácter rebelde no respetaría la opinión de los demás. Cuando charles con alguien y tenga los brazos sujetados atrás, mientras más alto sujete el brazo, más enojado podría estar. Te está mirando directamente y de una manera prolongada, digamos más de 10 segundos, pues tranquilo, pues no es una de esas miradas fulminantes. Esta mirada sugiere una provocación discreta y coqueteo. Lo mismo para las chicas cuando se arreglan el cabello frente a alguien. Por último, el gesto de mantener los pulgares afuera mientras tus manos están en los bolsillos significa confianza en sí mismo y hasta en ocasiones soberbia. Bien amigos, eso ha sido todo por este video y aunque hay... Adelante, Gloria. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, pues la idea es que pues ese video les sirva a ustedes también como una herramienta más de las que ustedes ya tienen para fortalecer precisamente las técnicas y habilidades de comunicación. Teniendo en cuenta lo que hemos visto el día de hoy, tanto lo que nos compartió Nelson y la presentación que yo les compartí, lo que hemos conversado durante toda la sesión, la idea es que para nuestro siguiente encuentro, ustedes hagan un ejercicio en donde nos van a proponer unas estrategias de comunicación para pues comprender diversas posturas, ¿sí? Les voy a compartir en el chat, de todas maneras, el enlace para que puedan consultar el documento en caso de que no puedan descargarlo a través de la plataforma. Y específicamente en la página, que lean la página, a partir de la página 36, ¿verdad, Nelson? Estás diciendo ajá, sí. Sí. Bueno, sí. En lo que tiene que ver con los 3 consejos comunicativos, ¿sí? Específicamente en ese documento, a partir de la página 36, 3 consejos comunicativos. El ejercicio específicamente es que nos propongan ustedes 3 consejos, ¿sí? Tal como lo dice el texto, 3 consejos de comunicación en la conciliación para la construcción de paz. Recuerden que nosotros estamos fortaleciendo también la aplicación de los enfoques, ¿sí? Y específicamente vamos a trabajar en este caso de la aplicación del enfoque de construcción de paz. Entonces, una vez leído el documento, pues la idea es que nos presenten ustedes esas propuestas y las discutamos en nuestra siguiente sesión.